Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuevamente, la alegría más grande es que usted hoy nos acompañe. Y no solo su compañía nos hace a nosotros muy felices, sino también la participación que cada uno de nosotros ha hecho para ser parte de un pueblo que espera la segunda venida de Cristo. Esperamos esa gloriosa venida, la bendita esperanza del cristiano. Y hoy queremos compartir con ustedes uno de los temas más maravillosos del consejo de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema que es salir de Babilonia. ¿Y qué es salir de Babilonia? Pero para estar en armonía y estar a cuentas con el Espíritu Santo de Dios, vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre bendito y Dios nuestro, con cuánta alegría, con cuánto gozo, Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Venimos, oh Dios, con corazones alegres, bien dispuestos. Venimos, Señor, con ofrendas, no solo de holocaustos, también ofrendas de paz hacia contigo. Por eso, Señor, cuánta alegría, cuánto gozo al saber, oh Dios, que como pueblo tuyo estamos, Señor, bien aparejados para que tú, oh Dios, puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Y en este tiempo, en este mensaje que hoy tú deseas comunicar, que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mi mente, como también, oh Dios, la recepción del mensaje en la mente de nuestros hermanos. Invocamos tu nombre y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Salid de Babilonia. Si nosotros abrimos la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 51, ahí vamos a encontrar unas declaraciones solemnes. El libro de Jeremías, capítulo 51, y vamos a leer del verso 6 al 9. Aquí hay una exhortación al pueblo de Dios para escapar de Babilonia. Una exhortación porque, mis hermanos, viene una destrucción inminente. Por eso tenemos que escapar. Dice en el verso 6, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su alma. Miren qué es lo que hay que hacer. Tenemos que librar nuestra alma porque no perezcáis a causa de su maldad. ¿Maldad de quién? De Babilonia. Porque el tiempo es de venganza de Jehová. Dárale su pago, bien merecido. En el verso 6, vamos a leer el verso, estamos en el 7. Vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. Y el verso 8 dice, en un momento cayó Babilonia
y despedázose, aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. Y el 9, dice el verso 9, curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos, cada uno a su tierra, porque llegado hasta el cielo su juicio y alzádose hasta las nubes. Aquí hay declaraciones de parte de Dios, declaraciones muy solemnes. Huid en medio de Babilonia. ¿Dónde nosotros podemos encontrar estas declaraciones en el Nuevo Testamento? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14 y verso 8. Vamos a leer Apocalipsis también 14, verso 8. Leemos la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué mensaje es este? ¿Qué mensaje es? ¿Qué mensaje es? ¿Será el tercero o será el segundo? ¿Qué dicen ustedes? Está dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles. ¿Dice el mensaje? El mensaje segundo. Entonces, mis hermanos, también nosotros leemos Apocalipsis capítulo 18 y verso 1, capítulo 18 del libro de Apocalipsis 1, y le vamos a leer hasta el 5. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. El verso 2 dice: y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Miren cómo estaba Babilonia. El verso 3: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuántos dicen? Todas. Eso le incluye a usted y me incluye a mí. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en el verso 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Aquí podemos ver nosotros, y el verso 5, que es porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí el apóstol Juan repite lo que Jeremías está diciendo en el capítulo 51. Una exhortación al pueblo de Dios para escapar. ¿Y de qué vamos a escapar? Esa es la pregunta. ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿De qué vamos a escapar? En el mensaje del segundo ángel, que se repite también en el mensaje del cuarto ángel, es el último mensaje, no hay otro mensaje. ¿Y cuál es el mensaje en esencia? Salid de Babilonia, es el centro del mensaje. ¿De qué Babilonia? La Babilonia espiritual. Mis hermanos, esta es una amonestación divina a que su pueblo se mantenga separado de Babilonia. Es también un mensaje que nosotros, su pueblo, hemos de dar a personas que aún están en Babilonia para que por fin salgan de ella. Entonces, este es un mensaje de amonestación divino, ¿verdad que sí? ¿Para quién? Para nosotros, su pueblo. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Y ese mensaje hay que darlo a conocer. Y también para que nos separemos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está este asunto del mensaje? ¿De qué nos vamos a separar entonces? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Y por qué este mensaje también hay que darlo a otros? Entonces, mis hermanos,
Dios al pueblo, en el mensaje que Dios desea que comuniquemos a otros. Este mensaje es un mensaje, es una exhortación a salir de Babilonia. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, mis hermanos, identifiquemos estos puntos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Hay un libro que debe de ser leído para este tiempo. ¿Cuál sería ese libro, aparte de la Biblia, que tiene que ser leído para este tiempo? El conflicto de los siglos. ¿Por qué es el conflicto de los siglos el libro que tiene que ser leído hoy en día? Porque aquí, mis hermanos, claramente a través de las revelaciones que Dios dio al profeta de Dios, en ese libro nosotros vamos a comprender qué es Babilonia. Yo le voy a decir a usted, Babilonia es una institución compuesta por una madre y esa madre tiene hijas. Eso es lo que es Babilonia. Pero tristemente todavía no lo hemos comprendido. ¿Por qué razón? Nosotros todavía no hemos identificado. Entonces, aquí dice claramente, entre más avanza el tiempo, más actualidad tiene el mensaje de ese libro, el conflicto de los siglos. Si usted ya lo leyó, vuélvalo a leer otra vez. ¿Por qué razón? En este vamos a encontrar las verdades ya presentes para este tiempo. Porque una de las grandes verdades para este tiempo es que muchas veces nosotros, mis hermanos, nos estamos conformando. ¿A quién? ¿A qué institución? A Babilonia. Eso es lo interesante, que nosotros, mis hermanos, sabemos quién es Babilonia y la hemos identificado, ¿verdad que sí? Y es una institución, como dijimos, es una madre con varias hijas. Así lo hemos identificado nosotros. Pero lo más interesante es que nos estamos conformando a esta institución, a este sistema. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, hoy en día queremos aprender. ¿Qué es Babilonia? Por eso, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Podemos dormitar o vivir confiadamente que nosotros estamos inmunes a Babilonia? ¿Qué dicen ustedes? No, no podemos estar confiados, no podemos decir, dormir confiadamente, yo estoy fuera de Babilonia. No es así. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es Babilonia? Babilonia encierra un gran misterio. ¿Verdad que sí? Correcto. Con el vino. Amén, hermanos. Entonces, ¿estamos inmunes? Claro que no. Por eso necesitamos nosotros, por eso es tan imperativo conocer acerca de este sistema, de este conjunto de acciones que el enemigo ha puesto al final del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿conocemos realmente esta institución? De hecho, no es una institución, es una coalición. Miren, eso es lo interesante de todo esto. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 17 y verso 5, miren lo interesante. Apocalipsis capítulo 17 y verso 5, leamos por favor. En su frente un misterio escrito. ¿Cuál es ese misterio? Babilonia es un misterio. Este sistema es un misterio. Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Es un misterio realmente. ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta es, y mire, ahí viene lo interesante. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Porque eso es lo siguiente, ¿verdad? Leímos el 6, vamos al 6. Dice, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado
de grande admiración. ¿Y cuál era la grande admiración? ¿Cuál era por qué el apóstol se sintió tan admirado? ¿Qué era lo que pasaba? Miremos, recuerden que es un misterio. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Mis hermanos, es decir, Babilonia no solo alberga y difunde falsas doctrinas. Escuche esto. No solo alberga y difunde falsa doctrina, sino que es además un poder perseguidor formidable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene gran potencia, que tiene ¿qué? Autoridad. Eso es lo interesante. ¿Podrá la iglesia de Dios tener autoridad terrenal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá la iglesia de Dios tener autoridad terrenal para subyugar a todos? ¿Podrá la iglesia de Dios? Por supuesto que no, porque eso es la autoridad. Dios se la ha dado ¿a quién? Al poder civil. Por eso dice que es un poder perseguidor. Y bueno, y temprano el hermano habló y fue muy enfático en la exposición de su tema. Ahora la pregunta es, ¿es lo opuesto a Dios? ¿Será que Babilonia es lo opuesto a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Simboliza la capital del reino del mal, cuyo dirigente es Satanás. Es la capital del reino del mal. Babilonia, la capital del reino del mal. ¿Quién es su dirigente? Satanás. Así como la Jerusalén celestial es la capital del reino de Dios, también Satanás tiene en esta tierra una capital. Tremendo, ¿no? Mis hermanos, ¿y cuál es el punto principal, la esencia de esta capital? Todo gobierno tiene normas, tiene leyes, ¿verdad que sí? ¿O no es así? Todo gobierno, porque la base de los gobiernos de la tierra es la base del mismo gobierno divino. Y Satanás ha copiado todo ese sistema para poderlo implementar, para que haya ¿qué? Algo idéntico, casi parecido. Por eso es una gran confusión. Testimonios para ministros en la página 117 dice: la visión que Cristo le presentó a Juan, en la cual aparecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ha de ser definitivamente proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Las iglesias representadas por Babilonia aparecen como caídas de su estado espiritual, para convertirse en un poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A Juan le fue presentado este poder perseguidor como una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor del poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo, y esta delineación ha comenzado a cumplirse. ¿Cuántas verdades hay en todo esto? Por eso, la profecía es muy categórica, presenta como ebria. Miren qué importante es todo esto. La profecía la presenta como ebria de la sangre de los mártires. ¿Qué es alguien que es un borracho? Alguien que está embriagado. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos hoy en día no están embriagados con el vino de Babilonia? ¿Cuántos? Díganme ustedes. La gran mayoría, como leímos, todos están embriagados. La pregunta es, este vino que Babilonia les ha dado, ¿qué tiene este vino?
Esa es la pregunta que todos quieren de este vino. ¿Qué es lo que tiene ese vino? Sigamos leyendo. En Apocalipsis 18 describe la destrucción de Babilonia. Ahí hay detalles muy específicos acerca de esto, pero da un detalle bien importante. En el verso 24, Apocalipsis capítulo 18, verso 24, aquí hay un detalle bien importante. Y miremos qué dice el verso 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí vemos nosotros un detalle que no tenemos que pasar por encima de nosotros. Dice acá que en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así pues, en Babilonia se encuentra toda la sangre derramada en la tierra, pero se cita un grupo especial, la sangre de los profetas. Ahora, usted me puede responder, y quiero que usted me responda. ¿Quién mató a los profetas? ¿Quién mató a los profetas? El pueblo de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién mató a los profetas? El pueblo de Dios. Entonces, así que en Babilonia se encuentra toda la sangre derramada en la tierra, pero se cita especialmente la sangre de los profetas y de los santos. ¿Quién mató a los profetas? El pueblo de Dios. Porque no fueron los filisteos, ¿verdad que no? No fueron los caldeos, no fueron los egipcios, no fueron los asirios. La Biblia especifica claramente que al llegar en el día de su ajuste de cuentas, la sangre de los profetas se encuentra en Babilonia. Qué interesante. La sangre de los profetas dice, se encuentra en Babilonia. Pero nuevamente, ¿quién mató a los profetas? El mismo Señor Jesús respondió. Mateo 23, 37. En San Mateo capítulo 23, verso 37. Ahí está el mismo Señor Jesús hablando y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Quién era Jerusalén? ¿Quién era Jerusalén? Su iglesia, su pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Mis hermanos, tenemos que aprender mucho acerca de este misterio, porque es un misterio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. El texto no dice que Jerusalén fuese Babilonia, ¿verdad que no? Ahí no dice que no. Pero queda claro que Jerusalén representa al pueblo de Dios. ¿Van entendiendo? No fue inmune, no es inmune al espíritu de Babilonia. Jerusalén no era inmune al espíritu de Babilonia. ¿Por qué razón? Bueno, el hermano Juan dijo, ¿no? Aquí estamos en este mundo. ¿Estamos expuestos, hermanos? Claro que estamos expuestos. Porque aquí claramente vemos que Jerusalén representa al pueblo de Dios y no fue inmune. No es inmune al espíritu de Babilonia, puesto que se dio a la persecución, que es el fruto amargo y constante que acompaña invariablemente a la confusión y a la apostasía de Babilonia. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es ese trago amargo que como pueblo de Dios tenemos que pasar? ¿Cuál es ese trago amargo? ¿Quién mató a los profetas? ¿Cuál es el trago amargo que nosotros vamos a pasar?
Amén, hermanas. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es el trago amargo que tenemos que pasar, que nuestros propios hermanos nos van a entregar a esos poderes. Miren qué interesante. ¿Quién entregó al Señor Jesús? ¿Y quién era Judas? Uno de los suyos, ¿verdad que sí? Mis hermanos, por eso hoy en día yo quiero hacer este comentario. Al mirar a la cruz, al contemplarla, nuestro corazón queda purificado. ¿De qué? Cuando nosotros miramos a la cruz, cuando nosotros contemplamos ese acto expiatorio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros, nuestro corazón, ¿cómo queda? ¿Cómo debe de quedar nuestro corazón? ¿Será que aquel que es orgulloso no cambia su actitud? ¿Será que aquel que es egoísta no cambia su actitud? ¿Será que aquel que tiene malos deseos no cambia su actitud? ¿Será que aquel que ama al mundo no cambia ese amor por el amor de Dios? ¿Por qué razón? La preciosa sangre de Cristo derramada en el Calvario y ministrada por Él mismo desde el lugar santísimo del santuario celestial nos promete, ¿qué es lo que nos promete el Señor Jesús? Quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la sangre de Cristo, claramente nos dice: quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Hay un cántico que dice: hay vida en mirar a la Santa Cruz. ¿Sí o no? Es lo que dice el canto. Como los israelitas que habían sido mordidos por aquellas serpientes mortíferas miraban a la serpiente de bronce puesta sobre un mástil, miramos nosotros hoy la cruz y los resultados es sanación. Pero no se trata de magia ni de superstición, sino de mirar y vivir. La pregunta es: ¿qué le pasó al pueblo de Dios? ¿Qué le pasó? Anuncio tras anuncio, desde el mismo inicio, desde el mismo Edén comienza el plan de salvación. ¿Qué fue lo que pasó? Y hoy estuvieron estudiando cuánto tiempo Dios le dio a ese pueblo. De acuerdo a la profecía de Daniel, ¿cuánto? 70 semanas le dio, que es un equivalente a ¿cuántos años? Dijo la hermana Dina. 400 ¿qué? 90 años. Hay un límite para ese pueblo. La pregunta es: ¿habrá un límite para el pueblo de Dios hoy en cuanto a salir de Babilonia? También hay un límite. ¿Y cuánto es ese límite? ¿Cuánto es ese límite? Mis hermanos, sigo leyendo los comentarios. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es mi objetivo hoy? ¿Será que es identificar a Babilonia? Eso no es mi objetivo. ¿Será que mi objetivo es identificar esa institución? No. Mi objetivo es identificar cuál es el principio fundamental que define a Babilonia. ¿Cuál es la característica básica y esencial a fin de salir de ella? Ya conocemos de Babilonia, ¿verdad que sí? Pues es sobrado. Hemos tenido mucha información acerca de esta institución. Pero la pregunta es: ¿conocemos los principios fundamentales del gobierno babilónico? ¿Qué dicen ustedes? Las características básicas y esenciales por el cual el Señor nos dice salir de ella, pueblo mío. ¿Qué representa Babilonia? Ya lo dijimos. Es todo lo opuesto a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso nosotros necesitamos comprender correctamente. Si nosotros comprendemos exactamente esos principios que gobierna, nos va a ayudar a conocer mejor el camino del Señor. Camino al que debemos de invitar a quienes
nosotros demos el mensaje del segundo y del cuarto ángel de Apocalipsis. Cuando leemos que ha caído Babilonia, para comprender en qué consiste este estado de caída espiritual de Babilonia, analicemos cómo cayó la Babilonia espiritual. Y ahí nos vamos a ir específicamente al libro de Daniel. En el capítulo 4 hay todas esas narraciones, cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, da testimonio personal de su conversación, ahí en el capítulo 4. El propio rey refiere su sobrecogedora experiencia y aquí relata un sueño. La interpretación de Daniel, el rey tiene un sueño, no puede entenderlo y trae al profeta Daniel para que lo interprete, porque no había alguien que lo pudiera hacer. Entonces, no solo es la interpretación, sino también su cumplimiento, y ahí vimos nosotros en todo ese proceso cómo vienen los poderes que han gobernado al mundo. No es nuestro tema. Pero sobre todo, la causa de ello. ¿Cuál es la causa de todo esto? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. El monarca, ¿qué tipo de espíritu tenía este monarca? En el versículo 30 del capítulo 4 de Daniel capítulo 4, verso 30, ahí vemos el verdadero espíritu de Babilonia, para el cual nosotros hoy queremos poner atención. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? ¿Qué principio estamos aprendiendo aquí? ¿Cuál es el principio? Que yo edifiqué para casa del reino, con la fortaleza de mi poder y para gloria de mi grandeza. ¿Qué es lo que qué espíritu estamos identificando aquí? ¿Espíritu de qué? De soberbia. Yo hago una pregunta: ¿habrá soberbia en el pueblo de Dios hoy? Mis hermanos, esa es la experiencia. Eso es lo que tenemos nosotros cuando el Señor nos dice: salid de ella, pueblo mío. ¿De qué está hablando? ¿De qué es lo que está hablando? Por eso Dios lo ha dejado plasmado en su santa palabra. Este versículo: ¿no es esta la gran Babilonia? Miren, aquí evidentemente Nabucodonosor en este punto no tenía un problema de autoestima baja, ¿verdad que no? Pero el Señor tendría que hacérsela conocer a fin de llevarlo al arrepentimiento y permitir que aprendiese desde el fondo de ¿qué? Del pozo. Lo tuvo que humillar. ¿Por qué razón? Le costó andar. ¿Cuánto tiempo le costó a este rey reconocer que había un Dios en los cielos? 7 años. Yo le pregunto a usted: ¿cuántos años nos tardaría a nosotros reconocer que hay un poder en el cielo que domina todo? ¿Cuánto tiempo nos podría decirse en tiempo nos costaría reconocer? 7 años, tal como lo hizo a este rey. Pero sigo leyendo. 7 años le costó a este hombre, allá con los animales. Dios le tuvo que desposeer la razón. ¿Qué más fue lo que hizo Dios? ¿Qué otra lección podemos aprender de todo esto, mis hermanos? Le quitó el poder, ¿verdad que sí? ¿Aprendió la lección? ¿Aceptó la lección? Claro que aceptó la lección. Ahora, mis hermanos, ¿cuánto tiempo nos llevará a nosotros a aceptar esta lección? Porque hay una lección, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos considera el mundo a nosotros? Como iglesia, como cuerpo de creyentes, ¿cómo nos mira el mundo a nosotros? ¿Hay soberbia en nosotros? ¿Somos únicos en esta tierra?
¿Nos consideramos saber todo? Dios le muestra al apóstol Juan en la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que es la iglesia justamente del tiempo del fin, cuáles eran las condiciones, cuáles eran las características de esta iglesia. ¿No eran las mismas características de este hombre babilónico? Las mismas características, ¿verdad que sí? Por eso es el imperativo, salir de ella, pueblo mío. ¿Por qué razón? ¿Cómo nos consideramos nosotros ante el mundo? ¿No hay orgullo? ¿Qué otra cosa más le puede agregar usted a eso? ¿No hay soberbia? ¿No hay vanidad? Presumimos, sacamos pecho. ¿No es eso la misma condición cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra? ¿No es la misma condición de su iglesia? Mis hermanos, por eso es que nos estamos acercando al tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque son las mismas características. Y sigo leyendo. La gloria del hombre fue abatida hasta el polvo. Se humilló y aunque no disponía del libro de Apocalipsis, oyó el mensaje de los tres ángeles cuando confesó en el verso 37, Daniel 4:37, ¿qué fue lo que confesó? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no se engrandecía él a sí mismo, ¿verdad? No pensaba en su gloria. Había perdido todo interés en su propio valor, porque todas las obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. ¿Qué va a hacer Dios con su pueblo? ¿Los va a humillar, hermanos? Si no desistimos de esa soberbia, Dios nos va a humillar. Como ya predecía el sueño profético del rey en el verso 26, Daniel 4:26, no se trataba aún de la caída de Babilonia, sino de una advertencia divina que fue recibida con provecho por aquel gran monarca. ¿Qué dice el verso 26? Dice, y lo que dijeron que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es de los cielos. ¿De dónde viene el señorío? Viene de los cielos. Todo lo que tenemos hoy, todo, absolutamente todo, pertenece a Dios. A veces es triste, mis hermanos, es pensar, y yo hago planes en base a lo que yo tengo, en base a mis recursos materiales, en base a lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos como mayordomos. Tristemente nosotros disponemos de esos bienes, ¿para qué? No para los asuntos de Dios, sino para los asuntos propiamente de la familia. Qué triste es reconocer que nosotros, todo lo que tenemos o que no reconocemos, es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y es de Dios, y Dios dispone de esos bienes. Pero si tú dispones de esos bienes, ¿qué sucede? La soberbia, el egoísmo comienzan a gobernar tu vida. Por eso cuando hablamos salir de ella, ¿de qué es lo que Dios está hablando? ¿Está hablando de un sistema? ¿O está hablando espiritualmente? Mis hermanos, por eso, y ahí tenemos el ejemplo. En Jeremías capítulo 25, verso 9. Miren, Jeremías capítulo 25 y verso 9. Leemos la palabra de Dios. He aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Por qué le dice Dios a Nabucodonosor, mi siervo? Y a traerlos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo y en las soledades perpetuas. Y en el 10, ¿qué dice?
Vamos al 10. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Nos quitará el gozo Dios un día? ¿Cuál sería el gozo más grande que tú tendrías en la vida? ¿Cuál sería el gozo más grande? Mis hermanos, no hay gozo más grande que trabajar para Dios. Yo se los digo como ejemplo en mi vida. Yo trabajé para el mundo, fui buen administrador de las cosas del mundo y me fue bien. Pero sabe una cosa, no cambio, y aunque a veces tengo buenos ofrecimientos nuevamente de irme a trabajar al mundo por lo que yo hago hoy. Es el gozo más grande. Y uno de los problemas más grandes que a veces uno tiene en el hogar es precisamente esto. ¿Qué haces tanto en la iglesia? Y hay algo que no se puede contestar. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Qué hay aquí? Yo no sé qué es lo que hay aquí. Pero sabe una cosa, no hay razón, quizás no hay respuesta al asunto. Pero lo que sí sé es que dentro de mí hay algo mucho más grande, que es servir al Dios de los cielos, al Dios del universo. Y ¿saben algo? Es la alegría más grande que existe en nuestros corazones. Para mí en lo particular, servir a Dios. Por eso, mis hermanos, nuevamente, y vemos nosotros, 30 años más tarde, hay otro protagonista. Está en el capítulo 5 de Daniel. El protagonista es Belsasar, nieto de Nabucodonosor. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Había una gran celebración. ¿En qué consistía esa gran celebración? Era una celebración sacrílega. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban profanando con altanería y desafío los vasos de uso sagrado sustraídos del templo de Dios. Pero aquí apareció una mano misteriosa que describe ahí en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué es lo que hace el rey? Dice que se puso a temblar. Una vez más se llama a Daniel para declarar el significado de aquel mensaje críptico. ¿Y cómo resultó este mensaje? La caída irrevertible de Babilonia. Pero antes de eso, Daniel hizo saber a Belsasar cuál fue la causa de su caída. ¿Y cuál fue la causa? La inspiración quiso que se supiera y quiere que lo sepamos nosotros en el verso 18. ¿Qué dice el verso 18 del capítulo 5 de Daniel? El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y sigamos leyendo al 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Y el 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Fue pasado a otro rey la gloria. ¿Por qué razón? La soberbia. ¿Qué es lo que nos compromete delante de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos compromete delante de Dios? Y tu hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Y qué fue lo que pasó? Mis hermanos, qué triste la sentencia. Qué triste sentencia. Leo del conflicto de los siglos. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras
y penetrantes de la palabra de Dios. Escuche, hermano, escuche. Si el mundo no estuviera fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado del impenitente mundo. ¿Quién es el responsable? ¿Y quién es la iglesia? Somos todos los que estamos aquí. Esa es la iglesia, somos los que estamos aquí. Pero ¿qué ha pasado con nosotros, mis hermanos? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Será que hay soberbia todavía? Mis hermanos, yo he hecho una cuenta. Aquí han venido visitas. Aquí han venido muchos hermanos que nos han visitado. La pregunta es, ¿por qué no están con nosotros? Porque aquí hay un mensaje que ellos necesitan y que ellos de una u otra manera, buscando a Dios, han encontrado un lugar de refugio, han encontrado un manantial de agua. Pero ¿qué ha pasado, mis hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Babilonia representa lo opuesto a Dios. Comprenderla correctamente nos ayudará a conocer el mejor camino que debemos de caminar. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy en día nuestras vidas no reflejan lo que el Señor desea de nosotros? Por eso, mis hermanos, hoy en día hay algo que nosotros debemos de aprender. ¿Qué es lo que nosotros hoy, yo quiero terminar con esto? Nosotros, mis hermanos, estamos empleando las cosas sagradas, dedicadas para dar la gloria a Dios, para nuestra propia gloria y nuestra propia exaltación. ¿Podemos decir amén por eso? Nosotros estamos empleando las cosas sagradas. Dios a su pueblo le entregó el testamento por el cual debería de comunicarse al mundo las grandes verdades eternas. La pregunta es, ¿hemos estado siendo fieles? Esas cosas sagradas que Dios nos ha encomendado, en aquel entonces eran vasijas, pero hoy, mis hermanos, no son vasijas. Nos ha encargado un testamento, nos ha encargado sus santos oráculos. ¿Qué hemos hecho nosotros con esas vasijas? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Veis en qué consiste el vino de Babilonia, que ha dado de beber a todas las naciones? Porque el mundo no está contaminado de nuestras doctrinas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? El vino es la exaltación del yo. Miren qué importante. El vino es el engrandecimiento personal. Por eso, contra el engrandecimiento, ¿qué pasó con Belsasar? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué era lo que pasó? Ese es el verdadero principio del vino. El engrandecimiento personal, la exaltación del yo, el despojo, que no queremos dejar las cosas materiales. Contra eso nos advierte el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué sucedió inmediatamente después? La misma noche que Belsasar fue muerto. ¿Y quién lo mató? El rey de los caldeos. Y ahora, ¿quién tomó el posesión? Darío de Media. Ahí se cumplió la promesa, ahí se cumplió la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que se cumplió? Proverbios capítulo 16, verso 18. Proverbios capítulo 16, verso 18.
Leamos la palabra de Dios, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es lo que viene primero? Soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra amada iglesia? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Habrá altivez? ¿Habrá soberbia todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y de qué tenemos que salir? De eso. De eso es exactamente lo que tenemos que salir. En Apocalipsis capítulo 14, verso 8, ahí hemos leído. Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mis hermanos, ¿hay altivez de espíritu? Amén, hermanos. Ese principio básico sobre el que opera Babilonia, el engrandecimiento, es el principio fundamental y nosotros hemos caído, por eso no estamos inmundes. Así que vamos a la cadena profética que presenta la visión de Daniel junto al río Ulai, ahí en el capítulo 8 y verso 3, para ir terminando. Capítulo 8, verso 3 y 4, y dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Siempre va a haber alguien más alto. Y el 4 que dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandeciese o se engrandecía. Mis hermanos, aquí está el principio por el cual nosotros, nuestra iglesia y personalmente, no hemos alcanzado la estatura, no hemos alcanzado el carácter que Cristo desea que tengamos. Todavía hay soberbia, todavía hay egoísmo en nosotros. Sal de Babilonia, dice el Señor, y adhiérete al principio de la cruz. Ese es el mensaje de Dios. Salir de Babilonia, salir de ese sistema de encumbramiento, de orgullo, de soberbia, y venir al principio de la cruz. ¿Y cómo es la cruz? El que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Es una negación total, hermanos, total. No es una negación a medias. Cuando digo una negación total es todo traerlos ¿a dónde? A los pies, a la cruz del Calvario, todos traerlo a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea el soberano de ese momento en adelante de nuestras vidas y de todo lo que somos y tenemos. Amén, hermanos. Y este mensaje hay que repetirse. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2 leemos. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2 leemos. ¿Qué es lo que leemos? Que en los postreros leemos que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? ¿Qué principios tienen ellos? Todos los principios babilónicos, toda la característica y toda la doctrina babilónica. La pregunta es, ¿yo estaré encabezando esa lista? Ya vimos algunas características y hay para mucho más. Amadores de sí mismos. Mientras nosotros no nos neguemos a nosotros mismos, nosotros somos amadores de nosotros mismos. Tenemos que entender bien esto, claro que sí. Amadores de sí mismos. Tenemos apariencia de piedad, dice, ¿verdad? ¿Sí?
Somos buenos cristianos, pero somos amadores de nosotros mismos. El que se ama a sí mismo, dice la sierva del Señor, es un transgresor de la ley. Palabra de vida del Gran Maestro, página 323, lean esa página. 323, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley de Dios. Amén, hermanos. Dios quiera que aprendamos esas lecciones maravillosas que Dios nos está dando. Salir de Babilonia, dice, salir de Babilonia, nosotros entendemos de un sistema. Salir de Babilonia es salir de los principios que gobiernan Babilonia, el egoísmo, el orgullo, la vanagloria. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar los principios de la cruz y vamos a seguir hablando de todo esto. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y después vamos